Y aquí está, muy buenas tardes. Ya, muy bien. Muy buenas tardes. En este lapso de tiempo vamos a ver la parte de la selección de la parte de cirugía, en todo lo que es tema de preguntas, desarrollo de preguntas, y vamos a ver más o menos la explicación. En el bloque de preguntas va a venir una pregunta principal con la alternativa, ¿ya? En donde va a ir enumerada la alternativa A, B, C y D, donde ustedes van a tener que elegir cuál es la correcta de acuerdo a las posibilidades que ustedes tengan, ¿ya? De lo posible es que lo pongan ahí en el chat para que más o menos vayamos viendo cuál acierta, cuáles no y cuál sería más o menos la alternativa más tentativa o cuál sería la menos tentativa, ¿ya? Entonces ese es más o menos el sentido de la clase de hoy. Pasado el lapso de una hora, hora y media, vamos a tener un pequeño break para que más o menos se relajen un poquito y después seguimos nuevamente hasta completar la hora hasta las 10:30. Entonces, con eso, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces vamos a partir con la primera pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de una alveolitis seca? Recordemos la alveolitis seca. Ya, la alternativa A nos dice que tenemos que tener antiboqueterapia, tenemos que irrigar y poner un cemento de eugenato. La alternativa B nos dice usar analgésicos, curetaje y cemento de eugenato. Alternativa C nos dice usar analgésicos, antibióticos y curetaje. Y alternativa D nos dice usar analgésicos, irrigación y cemento de eugenato. Vayan escribiendo sus respuestas. No tengan temor de escribir las respuestas, ¿ya? Para más o menos viendo cuál es lo que ustedes más atinan a responder y ver qué sería, en qué podrían estar fallando. Recordemos que es alveolitis seca. La mayoría se inclina por la D, ¿no? La mayoría dice la D, 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 y algunos dicen A, otros dicen C, B. Ya miren, los más importantes, como ustedes pueden ver acá en la fotografía, este es una clara imagen característica de una alveolitis seca, en donde nosotros podemos ver un favor, el que tenga el audio prendido, por favor que lo apague para que podamos escuchar bien. Ya. Entonces, en ese sentido, en una alveolitis seca, esta imagen es característica. Es como si nosotros hubiésemos retirado recientemente la pieza dentaria. Ustedes van a ver el lecho quirúrgico, en donde va a estar el hueso ya prácticamente expuesto. Acá te llevo el proceso alveolar, ya en donde vemos prácticamente las troneras, la separación entre las raíces, dependiendo de la pieza dentaria que se haya retirado. Podemos ver todo el hueso. No va a haber restos de coágulo. Puede hacer que esté contaminado de repente con resto de comida, pero nosotros vamos a ver que va a estar completamente expuesto, ¿ya? Donde no va a haber un favor, el que tenga el audio abierto, que lo apague, porque interrumpe la clase. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que una alveolitis seca la vamos a ver de esta manera, ¿ya? Es un paciente que va a venir con bastante dolor, mayormente entre el segundo o tercer día, ¿ya? Y el dolor va a permanecer por lo menos unos 7 hasta 14 días, dependiendo qué tan traumático haya sido el procedimiento y en cosas más, ¿ya? Pero lo más importante en este sentido es que una alveolitis seca nosotros nunca tenemos que curetearlo. Entonces, por lo tanto, la alternativa C ya está completamente descartado, ¿ya? Y también se descarta la B. Como ustedes pueden ver, simplemente diciendo que no se curetea, ya estamos diciendo
Ya estamos eliminando dos alternativas. Después, una alveolitis seca, nosotros muchas veces la confundimos como si fuese una infección, pero no es una infección, simplemente una inflamación de las paredes del diente, perdón, de las paredes del hueso. Entonces, en ese sentido, también eliminamos la alternativa porque no se da antibiótica terapia, ¿ya? No se curetea. ¿Por qué no se curetea? Por ejemplo, cuando nosotros estamos frente a este tipo de problemas, no podemos curetear porque el proceso mecánico que nosotros vamos a hacer, raspar las paredes de este hueso, va a hacer que esto se inflame mucho más de lo que está inflamado, porque hay algo que ocasionó que eso se pueda inflamar. Pero si nosotros hacemos un coretaje más, procedemos, por ejemplo, la mayoría de los odontólogos que piensan, ven esto y dicen, ah, ya, entonces como le falta prácticamente el coágulo, lo que voy a hacer es curetear para que se forme el coágulo y con eso ya va a estar bien. Pero resulta que cuando el doctor hace esto o cuando ustedes realizan ese procedimiento en una alveolitis seca, lo único que van a hacer es que ese hueso que está inflamado se inflame mucho más y el dolor permanezca mucho más tiempo. De repente, si esto se resolvía en 5 o 7 días, se va a resolver de repente en 14, 15 días. Entonces, es un proceso que estamos sobreagregando algún tipo de alteración en ese entonces. Por lo tanto, no se aconseja realizar ningún tipo de curetaje en este tipo de procedimiento. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. En este caso se da analgésico, se tiene que irrigar la zona y en este caso nos dice que es un cemento hidrogenato, pero también se puede usar otro tipo de aditamentos, como por ejemplo Albiogil, Albiolex, diferentes tipos de componentes que tenemos en el mercado, que lo único que van a hacer es que van a calmar esa inflamación que está aquí y va a ser propicio que se promueva la cicatrización por segunda intención, ¿ya? En donde se va prácticamente a tapizar toda esta zona con tejido granulomatoso y con eso ya va a empezar a cicatrizar bien y a disminuir el dolor. En muchas revistas pueden encontrar que el tratamiento solamente se le da analgésico, pero lo ideal es siempre dar analgésico y irrigar esto porque puede estar compactado de repente con restos de comida y utilizar un cemento de eugenato para evitar que ingresen alimentos y también que promueva la cicatrización. En este caso, la alternativa correcta es la D. Vamos a andar un poquito más en el tratamiento. Por ejemplo, nosotros lo llega un paciente, a ver, en ese caso, cuando hay resto de comida, de repente un coretaje no sería como coretaje en sí, sino sería como un procedimiento para retirar esos fragmentos de alimento que hayan sido depositados en el hueso, ¿ya? Pero raspar netamente el alveolo, no, ¿ya? Suturar, en ese caso no sería propicio porque como va a haber un elemento externo que sería de repente un alveogir, un alveolex, de repente eugenato o algo así, no sería lo recomendable porque mayormente nosotros lo cambiamos cada 48 horas. El alveolo va a reparar por lo menos en un mes o 2 meses, pero los síntomas ya van a disminuir por lo menos entre 7 a 14 días. Bálsamo de Perú sí se utiliza, ¿ya? En el caso se utiliza mayormente en mi caso yo utilizo bálsamo del Perú, en algunas ocasiones Albiolex o Albiogil. El bálsamo en Perú muchas veces lo utilizamos en conjunto con una gasa y con una gotita de eugenol para promover la cicatrización, o perdón, para que disminuya el dolor de la zona y el bálsamo del Perú lo que hace es que promueve la cicatrización. En este caso, la bronquitis húmeda sí se curetea. Ya en este caso, lo que primero que tenemos que hacer es colocar una anestesia troncular. ¿Ya? Una anestesia troncular, ¿por qué? Porque como el hueso está afectado muchas veces es porque de repente hay disminución de la percusión sanguínea en el hueso y por eso de repente se puede haber producido la alveolitis
o de repente yo coloqué una anestesia intraligamentaria, interceptal, que promueve también este tipo de situaciones, por lo tanto tengo que evitar colocar anestesia en la zona para que con ello la irrigación no se vea afectada en ese entonces. Entonces, la anestesia siempre es preferible troncular al momento de nosotros proceder a hacer este tipo de tratamiento. Si en la zona hay presencia de sutura, nosotros vamos a retirar la sutura, ¿ya? Y vamos a proceder con la irrigación. La irrigación la vamos a hacer mediante una jeringa, puede ser de 20 centímetros cúbicos, puede ser con agua oxigenada, perdón, puede ser con cloruro de sodio o si no con clorexidina al 0,12%. Eso va a producir que el lecho quirúrgico quede limpio y que ya en posición para que se pueda ya colocar la pasta yodoformada o de repente la pasta con el albiogil o de repente con el eugenato, dependiendo de lo que tengan a disposición. Entonces, una vez que ya culminaron ese proceso de colocar la pasta, le vamos a dar al paciente indicaciones como si fuese una exodoncia. Es como si ustedes hubiesen retirado la pieza dentaria, ¿ya? Y por ese motivo, ustedes van a dar indicaciones de la dieta, qué debe hacer, qué no debe hacer, el momento de repente hacer enjuagatorios muy profusos, de repente el tema del cepillado. Todas esas indicaciones que ustedes le dan al momento de la exodoncia son las mismas que van a hacer en este entonces. Después, ¿qué dice acá? Los pasos para la violitis húmeda, ahí vamos a ver en un momento. ¿Cuál es mejor, el ovejil o el bolex? Bueno, es independiente, ambos van a tener el mismo objetivo, el tema es netamente recubrir y que ayude a que los síntomas disminuyan y que se repatilicen. ¿Cuál es la etiología del BTC? La etiología la vamos a ver más adelante. Y el control lo hacemos a las 48 horas, ¿ya? Hay que hacer el control, hay muchas veces que de repente va cicatrizando bien, entonces necesitamos en algunas ocasiones cambiar la pasta o netamente irrigar y ver cómo está el control de repente el dolor o la sintomatología que se presenta en el momento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos factores de riesgo que son netamente del paciente, ya que después, como la pregunta que están realizando, que de repente es por el procedimiento, pero también tenemos factores de riesgo que van netamente al paciente. Si tenemos un paciente, por ejemplo, entre la tercera y cuarta década de vida, es mucho más propenso. En el caso de que sea sexo femenino, ya en este caso el sexo femenino lo indicaba por el tema de que son las mujeres las que se realizan mayores procedimientos de este tipo. En el caso de la frecuencia, ya en la mayoría de los casos se dan entre el 20 al 30% en exodoncia de terceras molares. ¿Ya? Y pacientes, por ejemplo, que va a su consulta y son fumadores y tienen mala higiene oral, o de repente que tiene, de repente acá está la tercera molar, está impactada y de repente el segundo molar tiene una bolsa periodontal o de repente tiene una periodontitis, entonces se va a sobreagregar procedimientos crónicos en el cual va a ser propicio a que se produzca este tipo de alteración. En cuanto a factores de riesgo, netamente vimos la parte de que si yo fuese el paciente, pero en el caso de que si nosotros fuésemos los causantes, podría ser por una técnica quirúrgica inadecuada, de repente poco cuidadosa, muy traumática, o de repente hemos manipulado mucho tiempo ese hueso, o de repente la posición o la situación. Eso va a ser propicio a que se produzca este tipo de alteración. También basta también la experiencia y el dominio del procedimiento. La técnica anestésica que se ha utilizado es bastante importante, dado que técnicas, por ejemplo, como intraligamentaria, interceptales, van a ser propicios a que se produzcan este tipo de alteración. También muchas veces nosotros realizamos un procedimiento de exodoncia, ya retiramos la pieza dentaria y de repente simplemente le ponen algodoncito, la gasita y ya a su casa. Pero no siempre tenemos que, una vez que se retira la pieza dentaria, evaluar el alveolo, irrigarlo, retirar cualquier tipo de fragmento, detritos que haya quedado, sobre todo cuando se realiza de repente una odontosección, algún tipo de procedimiento en el cual hayan restos que de repente pueden estar en el lecho quirúrgico, por lo tanto tienen que eliminarse.
En algunas partes también indica la parte hormonal, ¿ya? Y para pacientes inmunosupresivos que también pueden ser importantes en este tipo de factores de riesgo. Entonces, como ya vimos la etiología, puede ser de repente una o varias, por lo tanto es multifactorial. La mayoría de los casos es por la disminución del aporte sanguíneo al hueso, ¿ya? También la parte traumática de los bordes del alveolo, ¿ya? Por ejemplo, hay veces que de repente realizamos una aplastamiento, normalmente se realiza la exodoncia, y hay veces que presionan bastante fuerte las tablas del alveolo. Y muchas veces ese proceso hace que de repente se puedan, de repente fracturar esas tablas, de repente sobrecomprimirlas, N cosas que pueden pasar con esas tablas, pero el tema es que el aplastamiento o el acercamiento de la encía al momento de finalizar una exodoncia debe ser controlado, debe ser lo más tranquilo posible, no hacerlo muy fuerte, ¿ya? También lo que es importante, por ejemplo, una exodoncia que haya tenido procesos inflamatorios previos, como por ejemplo procesos periodontales o periapicales agudos, que eso va a ser también propicio que se produzca algún tipo de alveolitis. Y también muy importante el tema de la maligia bucal, ¿ya? El tema de que de repente hay un cuerpo extraño dentro del alveolo, eso también va a ser propicio que se produzca este tipo de alveolitis, ¿ya? En ese caso, más que todo, la humedad en muchos casos. Los síntomas más frecuentes que se pueden presentar en este caso, si el paciente presenta factores de riesgo, se puede colocar alveología de manera preventiva. En algunos casos lo utilizan. He visto en muchos casos que hay veces que utilizan sobre todo gasa iodoformada cuando de repente ha habido un procedimiento quirúrgico muy prolongado. De repente, por ejemplo, era la pieza 3.8, le hicieron una autosección, osteotomía y todo ello, y de repente demoraron mucho, de repente fue muy complicado, de repente estaba muy abajo la pieza, y de repente tuvieron que desgastar mucho hueso, de repente la manipulación fue mucha. En esos casos he visto que realizan la manipulación, o sea, la manipulación del lecho quirúrgico instalando yocasa yodoformada. La esponja de hemocolágeno como manera preventiva, la esponja de hemocolágeno lo que va a hacer va a facilitar que se te conforme el coágulo, pero eso sobre todo yo lo dejo para pacientes que tienen algún compromiso sanguíneo, por ejemplo, un paciente que consuma warfarina o algún tipo de este tipo. Lecho quirúrgico, nosotros le decimos, por ejemplo, usted está realizando el procedimiento, está haciendo la exodoncia y le va a quedar una herida. Entonces esa herida sería netamente la herida quirúrgica como lecho quirúrgico. El dolor es muy intenso, ya sobre todo en la alveolitis seca, ya. En el caso de una alveolitis húmeda, el dolor de repente duele bastante, pero no es tanto como una seca, ya. La ubicación, bueno, se va a ubicar netamente en el sitio quirúrgico, en el lecho quirúrgico, ya, en la herida, y por lo tanto va a ser, en algunos casos se puede irradiar, por ejemplo, a la mandíbula, a la maxila, dependiendo de la ubicación, ya. El dolor normalmente es espontáneo, ya, normalmente suele irradiarse, y si, por ejemplo, uno se pone a comer o de repente a tocar de repente la zona, puede también generar que aumente su intensidad. Los síntomas, como vimos, puede aparecer a partir del primero hasta el tercer día después de la exodoncia. En muchos casos, el paciente confunde no tanto el paciente, sino puede ser el operador. Porque muchas veces viene el paciente, doctor, todavía me duele. No, tiene que tomarle el medicamento. Entonces, le dan un medicamento, pero no ven cómo está el alveolo. De repente, si lo ven, no lo diagnostican bien y hacen que de repente que ese proceso prosiga. Ya de repente hacerle de repente un tratamiento local, de repente colocarle hacerle poner la anestesia, colocar, hacerle irrigación, colocar de repente el apósito y con eso ya debería mejorar.
¿ya? Pero en muchos casos es sobrevalorado los primeros días, mayormente a partir del quinto día y que el paciente, sobre todo que presente dolor, y ahí recién los podemos a ver que de repente podría ser otra cosa y no netamente lo que está pasando ahí. Entonces, por lo tanto, en esos casos lo que se tiene que realizar siempre es una evaluación y la evaluación de los síntomas. Recordemos que el dolor normalmente el primero y segundo día duele bastante, pero paulatinamente va descendiendo el dolor al pasar el tiempo. No es dable de que de repente el dolor se mantenga o aumente al pasar los días. Entonces, ese es un punto de quiebre bien importante para que nosotros podamos saber qué está pasando en ese entonces. Los signos más frecuentes que podemos encontrar, por ejemplo, en una alveolitis seca, el alveolo va a estar completamente desnudo, como vimos anteriormente. No va a haber presencia de coágulo. Ya las paredes van a estar completamente expuestas, parecía como si hubiésemos retirado la pieza recientemente, o sea, prácticamente en el momento, y hubiésemos irrigado y esté completamente limpio. Los bordes van a estar dehiscentes y el paciente va a tener un mal olor. ¿Ya? En el caso de una alveolitis húmeda, ya como ustedes pueden ver en la fotografía, estamos frente a una alveolitis húmeda, en donde vamos a ver el lecho quirúrgico o la herida quirúrgica, un coágulo mal conformado. Muchas veces hay presencia de fibrina, de repente puede haber resto de alimentos, ¿ya? Esto puede presentar un exudado, ¿ya? Y el coágulo tiende a disgregarse parcialmente, ¿ya? Y el paciente, bueno, va a tener mal aliento también. En este caso, en lo que es, a diferencia entre una húmeda y una seca, la diferencia principal es que acá sí va a haber contenido. Acá de repente yo no voy a ver las paredes del alveolo, ¿ya? En este caso, el dolor también, la diferencia va a ser que una alveolitis seca va a ser mucho más dolorosa que una alveolitis húmeda, ¿ya? En este caso, podemos ver que acá está el coágulo mal conformado, están los restos de fibrina, y en este caso sí se realiza un curetaje, pero un curetaje ya que no sea tan profuso, o sea, no sea tan fuerte, tan raspando todas las paredes de forma muy enérgica, sino prácticamente es retirar ese coágulo que está mal conformado, lavarlo bien todo, pero no hacer un raspaje muy intenso, porque muchas veces raspan el hueso queriendo que salga sangre, pero en ese caso tienden a que se inflame un poquito más y sobre todo en casos que, por ejemplo, no está indicado en alveolitis seca. Ahora tenemos la segunda pregunta. A ver, vamos, ¿algún antibiótico-terapia? Ninguno. La técnica quirúrgica de marsupialización se utiliza para tratar. La alternativa A nos dice quistes pequeños. La alternativa B, eliminar una lesión completa de un quiste. Alternativa C nos dice lesiones sólidas. Alternativa D, quistes voluminosos. Respondan sin miedo, no tengan miedo de responder. Pongan sus respuestas para ver más o menos cómo están. La mayoría está entre la A, entre la C y la D. En una marsupialización nunca vamos a eliminar completamente un quiste. Eso nunca podría ser. Por lo tanto, la alternativa B está completamente descartada. Una
una marsupialización, nosotros no vamos a intentar a retirar una lesión sólida, porque recordemos, una lesión sólida es como si fuese no sé, por ejemplo, un yeso que haya en una zona particular y nosotros queramos retirar. No, en ese caso no, tampoco descartarla. En el caso de la A, yo no podría utilizar una marsupialización para retirar una lesión pequeña, ¿ya? Porque si fuese una lesión pequeña, yo lo que voy a realizar es una enucleación. ¿Qué quiere decir? Vamos, yo retiraría completamente esa lesión, ¿ya? Y por lo tanto, yo en lesiones que son muy voluminosas, que de repente un quiste, recordemos que los quistes están rellenos de un tejido, tienen una recubierta de tejido, ¿ya? Y un interior líquido. En este caso, si estamos hablando, por ejemplo, del piso de la boca, podría ser un líquido de contenido de repente como si fuera saliva, o de repente mucoso, de repente otro tipo de contenido dependiendo del tipo de quiste. Entonces, en quistes que son muy voluminosos, la técnica ideal es realizar una marsupialización, ¿ya? En esto lo que se consigue es que haya una descompresión, ¿ya? Se descomprime prácticamente todo lo que está, para que me puedan entender bien, ¿ya? Supongo, ustedes todos tienen de repente una olla a presión en casa, ¿ya? Ustedes saben que la olla a presión la ocupan para que se cosa mucho más rápido ciertas verduras que son más duras, como por ejemplo las legumbres y todo ello, ¿ya? Demora menos tiempo porque se ejerce mayor presión para que se puedan cocinar más rápido. Pero esa olla a presión tiene un pitón de fuga, ¿ya? Por donde llega a cierta temperatura y empieza a salir el aire, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un quiste grande, ¿ya? Sería como mi olla a presión, ¿ya? Pero en el caso, mi olla a presión ha crecido tanto porque no tiene por dónde fugar. ¿Qué quiere decir? Que la presión interna de ese quiste se va haciendo cada vez mayor y va aumentando el volumen, ¿ya? Entonces, para que disminuya esa presión interna de ese quiste, yo tengo que realizar algunos tipos de procedimientos para ayudar a que esa presión disminuya y por lo tanto la lesión o de repente la presión interna disminuya completamente para yo después retirarlo. En ese entonces lo que yo realizo es la marsupialización. Es como abrir una tapita, es como el pitoncito de la olla a presión, ya por ahí va a fugar en este caso el contenido. En mi olla a presión fugaría el aire, el vapor, pero en este caso netamente el contenido. Entonces, para realizar ese pitoncito de la olla a presión, en este caso de mi lesión, yo tendría que retirar una tapita. Entonces, acá está, por ejemplo, la lesión que puede ser de un tamaño considerable. Entonces, yo voy a elegir en qué zona yo hacer la incisión, ¿ya? Y entonces lo que voy a hacer es netamente suturar la parte de la membrana interna del quiste, ¿ya? Con la mucosa externa de mi mucosa donde esté o de repente en la ubicación en donde esté la lesión, ¿ya? Entonces yo voy a unir el epitelio interno quístico y la mucosa externa de la mucosa que está normal. Y eso lo que voy a hacer es que haya prácticamente es como ponerle una aguja a un globo y ese globo ¿qué va a pasar? Se va a desinflar. Y al momento que se va desinflando, va reduciendo su tamaño porque ya no hay una presión grande que haga que ese quiste crezca mucho más grande. Entonces, si hay una disminución de esa presión, va a hacer que ese quiste vaya disminuyendo con el tiempo, ¿ya? Y en el tiempo, una vez que haya reducido el tamaño completamente, que sea significativo, ya yo lo voy a tratar como si fuese un quiste pequeño. Y en ese entonces puedo hacer la enucleación, ¿ya? En donde ya voy a retirar un fragmento pequeño y ya voy a evitar de repente retirar un fragmento muy grande que si de repente si yo entrase, por ejemplo, en este caso estoy en el piso de boca, y yo quisiese retirar ese quiste, ¿ya? Pero es una lesión bastante grande, entonces acá hay ciertos vasos sanguíneos, también hay ciertos nervios que son importantes, acá tenemos las carúnculas, entonces hay bastantes reparos anatómicos que son muy importantes y al momento de yo hacer un procedimiento quirúrgico de gran envergadura a ese nivel, puedo de repente ocasionar algún tipo de complicación, algún tipo de lesión netamente del procedimiento y por lo tanto
En estos casos, si tengo una herramienta para poder disminuir esas complicaciones, la voy a utilizar. Y en este caso sería la marsupialización, que es netamente comunicar el medio interno del quiste con el medio externo de la boca, ¿ya? Y eso va a hacer que disminuya la presión y por lo tanto el contenido que se fabrique en el quiste va a ir netamente a la boca. Y por lo tanto esto va a ir reduciendo cada vez su tamaño hasta llegar a lo más mínimo, y ahí cuando llega a la parte más mínima, ahí recién nosotros lo que vamos a hacer es ya netamente ya retirar completamente el quiste. Queratoquistes odontogénicos se utiliza la tecnología. Sí, en mi caso, por ejemplo, tenemos, aquí en el hospital tenemos pacientes tratados con esta técnica, pacientes con queratoquiste, tenemos con síndromes también asociados a este tipo de quiste, y en este caso sí hacemos este tipo de técnica porque favorece a que haya una una posición de hueso, ya porque ustedes saben que hay el queratoquiste que crece en la medular del hueso. Entonces, en la medular del hueso, como tiene menor resistencia, crece prácticamente a sus anchas. Entonces, lo que nosotros hacemos es que se va reduciendo esa lesión, y una vez que se reduce lo más posible, ahí recién realizamos la enucleación, teniendo en consecuencia también el tema del queratoquiste, que tiene pequeños quistes satélite, y es importante tener el tema del seguimiento de esos pacientes, ya para el tema de las recidivas. ¿Se ejerce presión en la marsupialización? ¿En qué sentido? Es como colocar un DRE en un proceso infeccioso grave. Es como colocarle un DRE, por ejemplo, a un, a un absceso, ¿ya? Ustedes saben que el absceso es una colefacción, es como si fuese un globito que ustedes tienen dependiendo del piso de boca, de repente en la región submandibular, dependiendo de dónde haya comenzado el proceso infeccioso. Hay como una bolita llena de pus, y cuando nosotros colocamos el DREN, hacemos que esa pus ya no si se colefacciona, ya va bajando por el DREN, entonces y prácticamente ya no se va a inflamar más de lo que está, y por lo tanto va a ir descendiendo en volumen y también. La diferencia entre marsupialización y nucleación: en una marsupialización yo solamente voy a retirar un fragmento de prácticamente una tapita del quiste, ¿ya? Pero en una enucleación yo voy a retirar el quiste completamente, ¿ya? Esa es la diferencia principal. Una enucleación yo no voy a dejar una partecita, nada, no, simplemente retiro todo el quiste. Y en una marsupialización yo voy a retirar solamente, es como hacer una ventana, ¿ya? Es como que yo tengo una habitación y simplemente le voy a hacer una puerta, pero esa puerta yo la voy a dejar abierta, no la voy a dejar cerrada. Porque si yo cierro esa puerta, eso nuevamente va a aumentar la presión y se va a hacer de mayor tamaño. Y por lo tanto, yo tengo que dejar esa puerta abierta para que todo lo que empiece a producir ese quiste, por ejemplo, moco, de repente algún tipo de secreción, dependiendo el tipo de quiste, vaya saliendo por esa puerta. Se puede ejercer presión para drenaje. O sea, eh, yo presionar aquí para incentivar a que salga el contenido, algo así. Ya. En ese caso, ustedes cuando abren este tipo de lesión, van a notar que prácticamente el contenido va a salir, ya porque está bajo presión. Y si ustedes presionan, bueno, netamente van a tener contenido, pero igual no es algo que sea completamente necesario, porque ya abriendo esa ventana, ya netamente va a estar descomprimiendo y netamente va a ir saliendo ese contenido. En la mayoría de los casos, si se hace en un ambiente hospitalario, normalmente se aspira o sale el contenido, y prácticamente es como si se desinfla ese globo. En muchos casos no es necesario de repente hacerle un gran apretamiento para que, para que salga todo el contenido. Entonces la alternativa correcta es la alternativa D, en quistes voluminosos.
Entonces, para que sea mucho más gráfica, ¿ya? ¿Qué lesión podría ser esta que está en el piso de la boca y que da un gran volumen? La más común. ¿Cuál creen ustedes? Ya, muy bien, la ránula, ¿no es cierto? La ránula, este tipo de lesión, ¿ya? Mayormente está en el piso de la boca, puede ser en la mayoría de los casos unilateral y en algunos casos también bilateral, pero es poco probable. En este caso, ya la técnica adecuada es la marsupialización, en donde acá gráficamente se logra ver muy bien. Es prácticamente se está suturando la parte interna del quiste, acá se puede ver en esta parte, y acá en esta parte externa, que sería la mucosa, que es prácticamente lo que reviste el piso de la boca. Entonces se hace la sutura en todo el borde, ¿ya? ¿Y por qué se hace este tipo de sutura? Es para evitar que esto nuevamente se vuelva a afrontar. Y si se afronta, no, ustedes saben que se pueden unir nuevamente y puede ocluirse esa ventana que ustedes han realizado. Por lo tanto, estos puntos van a mantener estos epitelios separados y también va a ser posible que esto se mantenga en el tiempo y que ustedes puedan estar controlando, haciendo los controles después para ver cómo se está reduciendo la lesión. Si es en tejido blando, ustedes lo van a hacer clínicamente; si en tejido duro, se le va a hacer radiológicamente para ver cómo ha ido avanzando. La, la pregunta número 3, el paso de la exodoncia que se consigue la dilatación alveolar y ruptura de los ligamentos periodontales, ¿cuál es? La alternativa A, la aprehensión; la B, la sindesmotomía; la alternativa C, la toma del forceps; la D, la luxación. Respondan todos. La mayoría está entre la D, la B, la B y la D. Entonces la alternativa correcta, ¿cuál creen ustedes? En la aprehensión no, yo no voy a conseguir la dilatación alveolar ni la ruptura del ligamento, por lo tanto está descartado. La toma del forceps no sería un paso para yo lograr la dilatación alveolar ni la ruptura de los ligamentos. La alternativa B, la sindesmotomía. ¿Qué yo voy a lograr con la sindesmotomía? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué logro yo haciendo la sindesmotomía? Ya separo la encía, ya, pero ¿qué fibra voy a romper? ¿Se acuerdan que tiene un nombre? Un anillo. Sí. Recuerden que
que la encía tiene una particularidad muy importante cuando estamos dentro de un diente sano, que esta encía se comporta como si fuese un anillo. Recuerda el anillo de Koplik, que prácticamente es como si fuese un círculo adentro de, alrededor del diente, que, claro, que se hace que es que como que si lo mantiene ahí en posición. A diferencia de, por ejemplo, cuando hay un implante, carece de ese anillo, ¿ya? Por lo tanto, el comportamiento de su fibra es totalmente distinto, ya de un diente natural con un diente implantado. Entonces, la sindesmotomía, yo netamente voy a romper ese anillo, ¿ya? Y para poder yo después hacer todo el procedimiento de luxación y bueno, la presión y todo el tema. Pero en este caso, yo para conseguir la dilatación alveolar y la ruptura, netamente en la fase de luxación, en donde yo voy a luxar la pieza dentaria, prácticamente voy a separar el diente del hueso, ya mediante movimientos, dependiendo vestibular, lingual, dependiendo de dónde esté la pieza, para poder traccionar y tener ya la abulsión de esa pieza dentaria. Ya, según la clasificación de Peli-Gregory, de las terceras molares retenidas, la retención que representa la mayor índice de dificultad con respecto a la profundidad relativa de la tercera molar en el hueso corresponde a la clase C, clase A, clase 2, clase 1. ¿Cuál creen ustedes? Vayan respondiendo. Traten de responder todos porque medio somos como 250 y veo como 20 nomás. La mayoría está entre la A y la C. Ya. Entonces, en la clasificación, de acuerdo a la profundidad relativa del tercer molar en el hueso, ¿ya? En relación a profundidad, vamos a tener que la alternativa correcta es la A, ¿ya? Que es la clase C. Acá vamos a ver la clasificación de Peli-Gregory, ya en este caso, vamos a ver de acuerdo al espacio disponible, ¿ya? Primero, sí, en relación al espacio disponible, va a estar de acuerdo a la segunda molar inferior, ¿ya? Y de acuerdo a la pared anterior al borde anterior de la rama ascendente. Acá tenemos la distancia que va a haber entre esta rama ascendente y la cara distal del segundo molar inferior, ¿ya? Si ese espacio es suficiente, va a ser una clase 1, ¿ya? Pero en clase 2, prácticamente el espacio va a ser prácticamente como si fuese entallado, como que el diente entra o clock ahí en ese espacio, entre lo que sería la cara distal del segundo molar inferior y lo que sería la pared anterior de lo que sería la rama ascendente. Ya si ese espacio prácticamente es como si entrase justito ahí, como que es como que entallado a esa pieza, ¿ya? Si esa distancia, ¿ya? Es menor al diámetro, puede ser un poquito menor, ¿ya? Pero teniendo en consecuencia la parte distal o la cara distal de la segunda y el borde anterior de lo que sería la rama ascendente.
Cuando esa distancia es menor, ya como en este caso, como si el tercer molar estuviese como enterrado prácticamente dentro de la rama ascendente, ustedes van a poder evaluar que solamente se va a poder, si es que está erupcionado, poder solamente de repente evaluar solamente la cúspide mesial, pero la distal ustedes no la van a poder ver porque va a estar dentro de lo que sería la rama ascendente. En ese caso estamos hablando de una clase 3 cuando ese espacio es muy inferior, ¿ya? Y netamente la tercera molar prácticamente estaría completamente ingresada o parcialmente ingresada dentro de la rama ascendente. Y cuando ese espacio, por ejemplo, es prácticamente o sea, específicamente para ese espacio, o de repente un poquito menos, estamos hablando de una clase 2. Ahora, en relación a la profundidad, vamos a tener las posiciones, la posición A, la posición B y la posición C. En el caso de la posición A, vamos a tener acá dos líneas que son importantes. La primera línea es lo que sería la línea del plano oclusal, ¿ya? Y la segunda línea es lo que sería prácticamente el límite amelocementario, de repente el cuello del diente, el segundo molar inferior. Entonces, si nosotros trazamos dos líneas imaginarias a este nivel, vamos a tener que en la posición A, el diente va a estar prácticamente a nivel, o es como si estuviese prácticamente completamente erupcionado y prácticamente rozando esta línea de repente un poquito por debajo, ya, pero prácticamente en posición, ¿ya? De acuerdo a la segunda molar inferior, recuerden a nivel del plano oclusal o de repente la cúspide más alta, y lo que sería prácticamente el límite amenocementario, de repente el cuello del diente. En este caso, cuando está rozando el plano de lo que sería el plano oclusal, estamos en una posición A. Pero cuando esa posición es, el diente está entre el plano oclusal y el plano de lo que sería el límite amelocementario o de repente el cuello del diente, si está entre esa posición, entre ese límite, vamos a tener que va a ser la posición B, ¿ya? Porque va a estar por encima del límite amelocementario o el cuello del diente y por debajo del plano oclusal, ¿ya? No va a estar en el plano oclusal y tampoco va a estar en la línea amelocementaria, sino va a estar en intermedio de esas dos líneas, ¿ya? En ese entonces vamos a hablar de una posición B. Y posición C va a ser cuando va a estar completamente sumergida, ¿ya? Pero por debajo de esta línea amelocementaria o de repente el cuello del diente, ¿ya? Por lo tanto, en la posición C, el diente va a estar completamente sumergido, prácticamente en dirección a basal, ¿ya? En posición caudal, y netamente va a estar por debajo de esta línea o de este plano imaginario que puede haber a nivel del cuello del diente. Cuando está por debajo del cuello del diente, la segunda molar inferior, ese va a ser la posición C. Cuando está entre el cuello y la cúspide, va a ser la posición B. Y cuando está a nivel de la cúspide, va a ser la posición A. Lo que lo diferencia en relación a la profundidad y en relación también a lo que sería con la rama. Esas son las clasificaciones que tenemos, la ABC, ¿ya? Y la posición ABC. En este caso, la más difícil, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? Entre relación a la profundidad y también en relación al espacio disponible, ¿cuál creen ustedes que sería la más difícil de extraer? Una 3-0, ¿cierto? Que sería la más complicada. ¿Por qué? Porque netamente la pieza dentaria estaría completamente adentro o parcialmente completa al interior de la rama mandibular y que a su vez esté por debajo de la línea melocementaria. ¿Ya? Esa sería la posición más complicada de desarrollar un procedimiento quirúrgico a este nivel. Por lo tanto, el grado de complejidad aumenta. Y así sucesivamente, dependiendo de la posición en la que esté la pieza dentaria. La quinta pregunta, en la exodoncia de la segunda molar inferior, ¿qué fuerza se utiliza?
bayoneta, el pico de Milano, el pico del oro o el recto. Me parece que la única que todos han dicho es la misma. Y correcto, la que se utiliza es el pico del oro. Recordemos que el pico del oro en su parte activa vamos a encontrar que finaliza en una parte aguda, que es donde se va a afianzar a nivel del surco que se va a profundizar a nivel de la furca del diente, de acuerdo a la anatomía dentaria particular que tienen las molares inferiores. Recordemos que este tipo de fuerza se utiliza para la primera y segunda molar inferior, ¿ya? Y en donde se va a posicionar este esfuerzo va a ser netamente en la furca que separa la raíz mesial con la raíz distal de este tipo de piezas dentarias, ¿ya? Vamos a tener un descanso de 10 minutos completando la primera hora. Pico de Milano en el caso de... El pico de Milano se utiliza para, por ejemplo, puede ser premolares, caninos, incisivos centrales laterales, incisivos centrales y laterales de sector anterior inferior. En algunos casos se puede encontrar forceps específicos para premolares, pero de forma universal se puede utilizar el pico de Milano. Bayoneta lo vamos a utilizar en muchos casos, ¿ya? Como para, para exodoncia de remanentes radiculares, pero preferible en el sector superior, ya en la maxila. Por la forma que tiene, se acopla mucho mejor para utilizarla en el sector superior. En los superiores, ¿en relación a qué pieza? ¿A molares? Sí, también le dicen raigonero al bayoneta. Recordemos que tiene diferentes formas, no tiene una forma universal. Tenemos raigoneros de punta fina, de punta gruesa, dependiendo la pieza a retirar. Cuando tenemos fragmentos más pequeños se utiliza la punta fina. Cuando tenemos de repente una raíz, por ejemplo, mucho más vigorosa, por ejemplo, una raíz palatina que está del primer molar superior, se puede utilizar el de parte activa un poquito más gruesa y más pequeña. Para remanentes radiculares sectores en mandíbula, podemos utilizar el pico de Milano. Recordemos que el pico de Milano prácticamente va a ser como un raigonero, pero sería de mandíbula, ¿ya? Su forma que tiene se adecua en la mayoría de las piezas dentarias que tenemos a nivel de mandíbula y su parte activa se va a adosar muy bien a las raíces que hay en este segmento. Y por la forma que tiene, por el uso de la comisura y todo ello, va a ser mucho más adecuado. El resto se utiliza de canino a canino en algunas ocasiones para premolares, pero también tenemos force específico para premolares que tienen una cierta inclinación hacia la parte activa. En molares superiores recordemos que tenemos esfuerzo específico para molar superior tanto izquierdo como derecho, que la diferencia particular que tiene es la parte activa que tiene, por ejemplo, en la parte externa, si tiene de repente una punta aguda como si fuese un pico del oro, y la parte palatina que puede ser como un pico de Milán, que es una parte más roma. Recordemos que la primera molar superior tiene dos raíces vestibulares en donde ese gancho que tiene como si fuese un pico del oro se va a dosar muy bien a nivel de furca, ¿ya? O de repente la parte más profunda donde puedan llegar para que se adhiera muy bien el force a la pieza dentaria. Y la parte roma, que sería como si fuese un pico de Milano, se va a usar muy bien a la raíz palatina para poder nosotros hacer la prensión y hacer la manipulación para hacer la luxación y la abulsión de la pieza dentaria. En incisivos superiores, el resto anterior.
Entonces ahora lo vamos a tomar un momento, descanso de 10 minutos y regresamos para responder las siguientes preguntas.